La mejor noticia es aquella que llega a nosotros a través de experiencias compartidas, la que nos inspira, la que nos impulsa a crecer, la que nos conmueve, la que brilla como un faro para aquellos que buscan orientación. Esto es La Mejor Noticia. Le damos la más cordial bienvenida a su programa La Mejor Noticia. La Mejor Noticia es un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. En este programa vamos a entrevistar a una persona la cual nos va a contar parte o mucho de su vida. Bienvenidos, mi nombre es Ivette Montalvo. Este día tenemos la oportunidad de tener como entrevistado al ingeniero Omar Portillo Dagut, quien pertenece al capítulo Basilea Empresarial. Mi nombre es Ernesto Montalvo y este día mi esposa Ivette y yo vamos a ser los presentadores para poder hacer la entrevista al ingeniero Omar Portillo Dagut. Sin embargo, queremos explicarles qué es la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Y nosotros conocemos eso a través de nuestra visión. ¿Cuál es nuestra visión, Ivette? Primero vamos a explicarles que no somos una iglesia. No queremos invitarlo a usted a uno a otra iglesia. También no queremos unificar iglesia. Nosotros no somos sustituto de iglesia, más bien somos un complemento. Ahora, si no somos iglesia, no somos sustituto y no queremos ser iglesia, entonces, ¿qué realmente somos? Somos laicos, somos de diferentes denominaciones, creencias, costumbres, pero hay algo muy importante que sí somos. Somos testimoniales. En un evento de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo, un hombre, una mujer, un joven va a compartir su vida y cómo Dios ha transformado cada una de las áreas de su vida y de su familia a través del poder del Espíritu Santo. La fraternidad nace en 1951. Hubo un empresario llamado Demos Shakarian. Demos Shakarian nació en el estado de California y era un empresario exitoso de la industria láctea. Y él observó que en diferentes eventos espirituales, religiosos, solo veía hombres mayores, solo veía mujeres y niños. Y él se preguntaba, bueno, ¿y los hombres productivos, mis colegas u otros empresarios? Nunca los veía en esos eventos. Entonces se le ocurrió que para poder llevar algún mensaje de Dios, él iba a organizar, en este caso, él organizó un desayuno en la ciudad de Los Ángeles, específicamente en el área de Downey. Entonces arrancó la fraternidad invitando empresarios. Ahora bien, posteriormente, Dios le mostró lo que nosotros le llamamos la visión. Fíjense que Dios le mostró a nuestro fundador, Demos Shakarian, le mostró muchos hombres tristes, emproblemados, realmente adictos a cosas malas. Los encontró en dificultades. De hecho, él dice que los vio como muertos en vida. Y de pronto él le dice a Dios, ayúdales, Señor. Y de pronto ve los mismos hombres alegres, felices, contentos, prósperos financieramente, con sus familias restauradas. Entonces, eso es lo que nosotros le llamamos la visión. La visión de la fraternidad es hombres muertos en vida, transformados por el poder del Espíritu Santo, en hombres, mujeres prósperos, con amor y perdón en su corazón. La Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo invita a desayunos, almuerzos y cenas donde en un ambiente laico una persona comparte su testimonio y cómo Dios ha transformado su vida. Estamos presentes alrededor de más de 80 países en el mundo y nos hacemos llamar la gente más feliz de la tierra, porque ponemos los dones que Dios nos ha dado al servicio de Él. Y este día, como ya dijimos que somos testimoniales, vamos a entrevistar al ingeniero Omar Portillo Dabú. El ingeniero Portillo Dabú es casado, tiene 4 hijos, es empresario de la industria maderera y pertenece al capítulo Basilea
empresarial. Así que vamos a arrancar preguntándole al ingeniero sobre su vida. Compártanos, ingeniero Omar Portillo, cómo fue su vida. Bueno, gracias, Ivette, gracias, Ernesto, por esta invitación. La verdad es que yo vengo de una familia de comerciantes. Mis padres, ambos comerciantes. Mi padre fue ganadero por 20 años y emigraron de Chalatenango hacia San Salvador. Mi hermana mayor nace en Chalatenango y yo ya nazco aquí en San Salvador. Fíjate que yo, Neto e Ivette, puedo decirles que yo no me crié en un hogar, me crié en un negocio, porque en la casa solo se hablaba de negocios. Y entonces ahí se trabajaba de lunes a domingo. Mis padres, a quienes yo amé, acabo de perder a mi madre el año pasado, y mi padre murió bastante joven, no tenía ni 60 años cuando murió, producto de un cáncer terminal, pero yo los amé, los amo, los honro, porque ellos hicieron lo que ellos creían que era lo correcto para sacar adelante a sus hijos, pero hubo una carencia en el hogar. Si bien teníamos toda la parte material cubierta, nosotros no nos faltaba nada porque ambos eran comerciantes, prósperos comerciantes. No había el día domingo el tiempo de que ellos nos dijeran vamos a ir a la iglesia. Y eso obviamente marca tu corazón porque no tienes una, dijéramos, una exposición a lo que es el evangelio. Y entonces crecimos todos, nosotros somos 4 hermanos y nosotros crecimos en un mundo materialista, en un mundo en el que te dicen tanto tienes, tanto vales. Y eso marcó mi corazón, de manera que para nosotros el éxito era tener dinero o tener cosas materiales. Así nos criamos. Fuimos una familia de comerciantes, todos. Vea, yo desde chiquito te puedo decir, Neto, en la casa había un árbol de guayabas y entonces yo casi todos los días cortaba guayabas porque ese árbol daba, todos los días daba guayabas. Yo cortaba las guayabas, las ponía en un guacalito y las sacaba a la acera de mi casa. ¿A vender? Sí, me hacían mi Colombia, 10 centavos cada guayaba. O sea, siempre fui un niño inquieto. Me acuerdo, mi padre me regaló un robot de esos que tenían el robot tenía una pantalla aquí en esta parte y proyectaba un video. Imagínate en esos tiempos, estoy hablando en los años 60 y pico, proyectaba un video del espacio. Entonces yo apagaba las luces de mi cuarto y le decía a todos los niños que podían ver la película por 5 centavos de Colón. O sea, a eso me refiero. Desde pequeño estábamos en esa, lo cual no es malo. Claro, el asunto es que no teníamos una exposición a la palabra de Dios y eso obviamente marca tu corazón. Así que llegamos. ¿Cómo era la parte académica de Omar Portillo? Fíjese que yo incluso me eduqué con monjas. Yo estudié en un colegio, en una escuela de monjas que estaba enfrente a la Plaza Libertad y a la par me quedaba la iglesia del Rosario. Sí, por supuesto. Entonces yo salía de la escuela y me iba todos los días a la iglesia. A mí me gustaba. O sea, siempre tuve una sensibilidad espiritual. Me gustaba estar en ese ambiente tranquilo, ver a Jesús. O sea, siempre he estado, dijéramos, con conocimiento, pero una comunión con Dios en realidad no la tenía. Me eduqué ahí, luego estudié, salí de un colegio marista, ¿verdad? Y después, obviamente, pues empecé a estudiar en la universidad. Yo soy ingeniero industrial. Y pues, pero toda esa etapa alejado completamente de Dios, ¿verdad? Haciendo cosas. Ahora, yo te quiero decir algo. Posiblemente a otra persona a lo mejor le hubiera gustado ese ambiente donde solo había dinero, se hablaba de, imagino yo, desde la mañana, cuánto es, si es en dólares, cuánto es el vuelto, cuánto es lo que vendiste, cuánto es, eso era todo el día, la mañana, tarde y noche. Exactamente. Sí. Y luego, incluso después, cuando ya mis padres dijéramos, van progresando aún más, ya pasan de ser comerciantes a ser una familia empresaria, porque ya forman una empresa ya legalmente constituida y eso nos permitió, dijéramos, tener una serie de cosas, tener acceso a cosas materiales que obviamente, dijéramos, en un corazón que está alejado de Dios, le hace daño porque eso te hace ser orgulloso, te hace ser vanidoso
Y en mi caso, también era un hombre egoísta, porque solo pensaba en mí. Entonces, eso me trajo a mí ese ambiente materialista. Digamos, en mi corazón se formaron ese tipo de situaciones. Entonces, nos has dicho que obviamente creciste en ese ambiente, luego fuiste a la universidad, estudiaste ingeniería industrial, te graduaste de ingeniero. ¿Y qué pasó después ya en tu vida, digamos, profesional y posiblemente familiar o privada? ¿Sí? Fíjate que, vaya, yo estudié, luego salí del colegio, estudié ingeniería y después de estudiar la ingeniería, nosotros ya teníamos la empresa. Nosotros funcionamos desde el 1981. Yo tenía 13 años para ese entonces y desde entonces yo estuve ligado al negocio de la familia. Pero a mí me dio la espinita cuando me gradué y yo le dije a mi mamá, en la casa prácticamente era un matriarcado, porque mi madre era la que llevaba las riendas de la empresa. Y entonces yo le dije, mami, yo quiero trabajar, yo he estudiado tanto y entonces quiero. Entonces me dijo, hijo, vaya, pruebe. Entonces trabajé en una empresa muy grande con 2.500 empleados. Y como yo tendría quizás unos 28 años, 27, 28 años, cuando comencé a trabajar. Me acababa de graduar de ingeniero, como te digo, y a mí me dieron la oportunidad en esa empresa, dijéramos, de entrar desde abajo, ¿verdad? Se estaba empezando con el tema de la informática y entonces me dieron como un espacio ahí de analista, ¿verdad? De procedimientos, porque eso, el ingeniero industrial estudia mucho eso. Y entonces yo empecé a evaluar los procedimientos que se daban dentro de la empresa y a proponer mejoras. Así empecé yo hasta llegar a un puesto gerencial, ¿verdad? De manera que teníamos a cargo muchas personas y eso pues también permitió que el ego soltero, ¿verdad? Incluso me adelanto así un poquito más, yo llegué a fraternidad siendo soltero. Yo tenía 37 años cuando llegué a fraternidad porque no me quería casar. Yo le tenía temor al compromiso, para mí era una gran responsabilidad y me gustó ser bastante así tranquilo en el sentido de no tener muchas responsabilidades. Entonces me costó esa parte de dar el paso y hacer compromiso con alguien. Por eso yo le huía al tema del matrimonio, que incluso puedo decir que para mí era mala palabra en ese tiempo, y obviamente le huía y andaba, dijéramos, de relación en relación, porque cuando ya se ponía seria la cosa, mejor yo me apartaba, ¿verdad? Y seguía mi camino, pero en esa... ¿Qué hace que cambie de opinión? Sí, porque, vaya, yo quiero también, dentro de lo que pregunta Ivette, eras todo un hombre exitoso, sí, para cualquier gente. Venías de una familia de comerciantes, empresarios, te graduaste de ingeniero, te fuiste a una empresa, tuviste éxito, llegaste a ser, o sea, eras todo un hombre exitoso. Incluso, Neto, después de trabajar en esa empresa, yo me salí porque quería atender el negocio, me metí a estudiar una carrera porque yo en mi ego, ¿verdad? Lo digo así, no es que sea malo, pero en mi ego yo quería ser doctor. O sea, yo quería que me dijeran doctor por mi vanidad. Entonces, viendo los pensum de todas las universidades, aquí solo había un doctorado y era en la UCA. En la UCA estaba el doctorado de filosofía. Sí. Entonces, yo llego a la UCA, me matriculo y terminé mi doctorado en filosofía y no quise hacer la tesis porque me acuerdo en ese tiempo el director del programa de doctorado me dice, Omar, me dice, la tesis doctoral que nosotros estamos pidiendo es sobre un tema que solo lo manejen 3 personas a nivel mundial, porque el nivel del académico de ese doctorado era bien alto. Nosotros teníamos profesores casi todos de Europa, ¿verdad? Venían y casi todos eran jesuitas. Ahora, ¿a qué te quiero llevar? Que en esos 5 años que yo estudié filosofía, 5 años yo estuve estudiando, también creció aún más el ego, porque yo me llegué a creer que yo era un hombre que lo sabía todo. Entonces eso me hizo daño a mí en ese sentido, y yo incluso mantener una conversación normal me costaba, porque yo decía, yo tengo que hablar de estas cosas, porque eran
gente, doctores en filosofía, en teología, o ambos, doctores en filología, que venían jesuitas, y nosotros eran nuestros interlocutores. Entonces eso llevó un momento en que pero también yo llevé una materia que se llamaba filosofía de la religión, que por cierto nos la dio un jesuita. Al final de esa materia, filosofía de la religión, imagínate que el libro de base era un libro de 500 páginas de un teólogo alemán, Franz Kuhn, que él se llamaba ¿Existe Dios? Y todo el curso fue para ver si Dios realmente existía desde el punto de vista de la razón, lo cual desde el punto de vista de la razón tú puedes llegar a decir si existe o no existe por diferentes razones, pero ese hombre, ese teólogo, finaliza el curso diciendo, miren muchachos, ahorita yo ya no les voy a hablar como el profesor de teología, sino que les voy a hablar como un hombre que cree en Dios. Y dijo, todo hace sentido, todo hace clic, es como que el universo hace clic, todo partiendo de la existencia de Dios. Y entonces a mí me quedó eso grabado en mi corazón. Y obviamente yo conocía de Dios, yo como te digo, yo crecí en colegios donde se hablaba de Dios, pero una cosa es saber de Dios y otra cosa es tener una comunión con Dios. Vaya, vamos a ver, entonces tú ya eras todo un personaje, digamos, y entonces, ¿y cómo estaba tu vida privada? ¿En qué momento lograste tu matrimonio, hijos? ¿En qué momento? En la parte plenamente privada, pues en sí. Fíjate que yo, después de estudiar el doctorado en filosofía, yo quería más. Yo siempre fui estudioso. Me gusta conocer, me gusta crecer en conocimiento. Y entonces me fui a Madrid a sacar una maestría en creación y dirección de empresas. Estando solo allá, yo ya tenía mi relación con mi actual esposa, mi única esposa que he tenido. Yo la conocí a ella en el 2001. Y esto que te estoy hablando sucedió en el 2006. Entonces, nosotros, como yo era el que no quería dar el paso. ¿Verdad? Mi esposa es una mujer realmente que es una bendición para mí, en mi equilibrio, mi balance. Yo la amaba, pero tenía demasiados prejuicios. En mí, primero, prejuicios tremendos, machista. Mi padre era tremendamente machista y así me había educado. Y aparte de eso, yo también tenía muchos desórdenes, ¿verdad? Lo de infiel, ¿verdad? Yo era un hombre infiel porque por la misma, dijéramos, falta de compromiso a tener familia, me gustaba empezar una relación, terminaba, empezaba otra y andaba así a veces todo desordenado. ¿Y cómo llega a tomar la decisión? Entonces yo tomé la decisión estando en España. Fíjate que en España yo tuve realmente un acercamiento. O sea, tú te fuiste a vivir en España. Estuve allá en España, en Madrid. Entonces yo, allá estando solo, yo en las noches, yo reflexionaba. Y entonces en un momento determinado yo dije, yo realmente, o sea, Dios puso en mi corazón, yo quiero tener familia, yo quiero ser padre. O sea, pero fue algo así, ¿no? O sea, fue algo íntimo con el Señor. Y en esas noches que uno está solo allá, entonces yo le dije a mi esposa, que en ese tiempo era mi pareja, ella en su casa y yo en mi casa, que yo le dije, amor, yo te amo, yo quiero hacer familia contigo. Entonces cuando yo regresé de allá, eso fue en el 2007, entonces yo decido tener familia con ella sin casarme y ella quedó embarazada y nuestro primer hijo nació en abril, el 16 de abril de 2007. Mi esposa ya tenía 2 hijos, producto de, digamos, ella la casaron a los 17 años y a mí una de las cosas que más me costaba era, digamos, amarlos a ellos como hijos. Yo era un buen amigo, estaba siempre ahí, pero no me costaba eso. Sin embargo, cuando yo realmente fui tocado por el Espíritu Santo, que ya vamos a hablar de eso, entonces fue que cambió. Pero mi hijo nació en abril de 2007 y yo no tomé la decisión de casarme con mi esposa hasta que llego a fraternidad, que fue en septiembre de 2007. Mi hijo tenía algunos meses de nacido y yo todavía estaba con varios, dijéramos, desórdenes en mi corazón. Por ejemplo, no había podido controlar el tema de la fidelidad
Yo todavía era infiel a mi esposa. Todavía tenía en mi corazón cosas de soberbia, de orgullo, de vanidad, cosas así que realmente cuando yo llego en septiembre de 2007 a Fraternidad, ahí es donde Dios comienza realmente un proceso que fue bastante corto y que después te lo voy a contar. Muy bien, en este momento vamos a hacer una pausa para nuestros anuncios. Así que vamos a volver en unos cuantos segundos a nuestro programa. Este día estamos con el ingeniero Omar Portillo Dabú, quien nos está relatando el testimonio de lo que ha hecho Dios en su vida. Así que ya volvemos. Y recuerda, si no has asistido a un SAEL, esta es tu oportunidad. Puedes contactarte al 7962-3182 o al 2246-3720 para reservar tu cupo. Seminario Avanzado para Líderes. Acompáñanos a la Convención Mundial Honduras 2024, del 18 al 20 de julio. Colaboración, $150. Recuerda que la última fecha para adquirir tu tarjeta es el próximo 30 de abril. ¡Te esperamos! Y recuerda que este próximo 31 de mayo y 1 de junio se llevará a cabo la Preconvención de Oriente. Asimismo, realizaremos la Preconvención de Occidente el próximo 14 y 15 de junio. Todo esto para prepararnos para la Convención Nacional de El Salvador, a celebrarse el 25 y 26 de octubre, por lo que te invitamos a mantenerte al tanto de nuestras redes sociales para más información. Si es primera vez que escuches de FINEG El Salvador, en este código QR puedes encontrar los más de 100 capítulos que tenemos en el país. Únete a la gente más feliz de la tierra. Así también recuerda que tienes a tu disposición Casa FINEG en horarios de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 5 de la tarde y los días sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Estamos ubicados en calle Gabriela Mistral, número 578, San Salvador. Y aquí mismo tú puedes adquirir tus souvenirs como gorras, camisas o chaquetas reversibles. Y no te pierdas los miércoles de testimonio en Instagram, TikTok y Facebook, donde un hombre de valor relata el cambio que Dios ha hecho en su vida. Continuamos. Si escuchamos y pusimos mucha atención en lo que el ingeniero Omar Portillo nos relató de su vida, hay aspectos bien importantes que quiero destacar. Primero, fue una infancia muy agradable, ¿verdad? En la que él vivió en su hogar como un negocio, porque él lo menciona y estuvo muy acostumbrado a esa parte. Dios estuvo siempre presente en su vida a través de un proceso de familia y a través de su vida académica también en la parte religiosa, pero él nos menciona la diferencia que hay de tener una relación directa con Dios a vivir únicamente de forma espiritual o religiosa. Otro aspecto importante también que él nos mencionaba es cómo llega a tomar la decisión para conformar una familia y que también acá Dios fue muy fundamental en este proceso. Ahora, ingeniero Omar Portillo, quisiera que nos continuara contando cómo llegó a Fraternidad, cómo fue esa primera experiencia que tuvo en un evento de Fraternidad. En agosto de 2007, como les digo, en ese año nació nuestro hijo Alejandro. Yo ya tenía esa inquietud en el corazón que había surgido de mi estancia en Madrid, en esas noches, ¿verdad?, de soledad, ¿verdad? Yo decidí, pero sentí que fue Dios quien me confirmó que sí era el momento de tener familia. Entonces yo estaba en una etapa justamente en un punto de inflexión, porque estaba comenzando con el deseo de formar una familia y ser ya un hombre de familia. Entonces, yo recibo una invitación en agosto de 2007 de un empresario de San Pedro Sula, de Las Maderas. Él tenía una aserradera, una planta donde trataba madera, secaba madera. Entonces, él me habló, imagínate cómo realmente se ve la mano de Dios hasta en estos detalles, porque él no me habló para hablarme de la fraternidad, él me habló para hacer negocios. Él me dijo, Omar, yo he visto aquí en el directorio el nombre de tu empresa y me gustaría hacer negocio contigo. Entonces yo voy a San Pedro Sula, tengo una
plática muy amena con este hombre que, entre comillas, era un hombre porque todavía está vivo, yo lo bendigo ahí donde se encuentre, mi padrino, Alfredo Farah. Él era un hombre que venía de Belén y se vino a los 22 años, por eso le costaba hablar bien el español, pero a mí me caía en gracia eso. Y por el lado de mi madre, como tú dijiste al principio, mi segundo apellido es Daú, mi madre también por el lado de su bisabuelo era de Belén. Entonces, esa, dijéramos, peculiaridad, se hizo una conexión con él y entonces nos llevamos muy bien. De hecho, cuando él me dijo que qué es lo que iba a hacer en la noche, yo le dije que nada, porque yo había llegado solo para cerrar el negocio con él me invitó a cenar. Y solo me dijo, te invito a una cena. No me estaba mintiendo, pero cuando él me llegó a traer al hotel y yo llego a ese restaurante, en realidad a mí no me cayó bien. No me cayó bien porque me sentí engañado y estaba con personas que no conocía. Y yo siempre mantenía, digamos, ese corazón así como orgulloso, ¿verdad? Que uno solo buenos restaurantes y el lugar era un poco modesto. Y no me gustó porque no me dijo de qué se trataba, pero era un evento de fraternidad internacional de hombres de negocios. Yo conocí fraternidad en Honduras. Pero te quiero relatar algo, Neto e Ivette. Y entonces, ¿cómo se trasladó de Honduras a El Salvador la fraternidad? Pero fíjate que te quiero comentar algo. Nosotros tenemos el libro La gente más feliz de la tierra. Y esa es una gran bendición y debe ser un libro de consulta permanente de nosotros, porque cada vez que uno lo lee, Dios desde otro ángulo te hace ver algo. Y ahí está la historia de nuestro fundador y la historia de nuestra organización. Ese hombre, cuando me vio molesto, en vez dijéramos, tomar una actitud diferente, él me dijo, Omarcito, me dijo, lee este libro. Cuando me iba a llevar al hotel, cuando me iba a regresar al hotel, me regaló el libro La gente más feliz de la tierra. Como yo estaba acostumbrado, Neto, a leer libros de 500 páginas en una semana, ¿verdad? Con el tema del doctorado, entonces ese me pareció un paquín. O sea, lo leí en 2 horas, el libro La gente más feliz de la tierra. Y Dios impactó mi corazón a través de ese libro. Imagínate que yo, un hombre, digamos, académico, un hombre, dijéramos, que podía acercarme y decir, este libro es una historia bien bonita, pero no pasa de ser una historia. Dios impactó mi corazón a través de la historia de Demos Shakarian, porque yo, al final de leer el libro, ¿sabes qué dije? Yo quiero tener lo que Demos Shakarian tiene. Y Demos Shakarian lo que tenía era una intimidad con Dios, una relación de intimidad con Él. Y eso es precisamente lo que nosotros como organización perseguimos, que los hombres, las damas, los jóvenes comiencen una relación con Dios, una relación, una intimidad con el Señor, porque sabemos que a partir de ahí viene la bendición. ¿Y cómo fue entonces, después venís de Honduras a El Salvador, y en qué momento fue tu encuentro real con Jesucristo? Fíjate, Neto, que mi padrino vino a El Salvador para ir a visitar a unos clientes que yo tenía, porque empezamos a trabajar con él. Entonces, otra vez me volvió como a medio, entre comillas, engañar, porque me dijo, vamos a ir a visitar a tus clientes, pero en realidad lo que él hizo también es que me llevó a 3 capítulos en su estadía aquí. Y en los 3 capítulos, en los 3 eventos, él era el testimonio. Entonces Dios me habló a través de ese testimonio, Dios tocó mi corazón, porque teníamos muchas cosas en común, ambos madereros, de orígenes más o menos, al menos yo, él en primera línea y yo pues en la parte materna. Entonces yo me identifiqué y él tenía muchos desórdenes que yo estaba luchando con eso, que él ya los había superado. Entonces me lleva al capítulo Gran Bonanza, donde él iba a dar testimonio y yo me quedo en ese capítulo. A partir de ahí, te estoy hablando, eso fue en septiembre de 2007. En enero de 2008, estos hombres me mandan a un SAEL en enero de 2008. ¿Qué es un SAEL? Perdón. Un SAEL es un seminario avanzado para entrenamiento de líderes. Es un seminario, es una serie de capacitaciones, pero que realmente, como siempre lo digo yo, es la oportunidad que todos tenemos para tener un encuentro personal con Dios. O más allá de, dijéramos, de la visión que Dios tiene para cada una de las áreas de nuestra vida,
llámese negocio, familia, en la parte espiritual, etcétera. Realmente es una oportunidad tremenda que tenemos. En ese Sahel de 2008, de enero, yo recibí de parte de Dios muchas cosas, pero principalmente confirmación de que yo en esta organización iba a encontrar lo que andaba buscando. ¿Y cómo fue Omar Portillo antes de entrar al Sahel y cómo salió Omar Portillo de ese Sahel? Completamente, o sea, yo venía inquieto, súper inquieto, es decir, con muchas inquietudes en mi corazón, producto del Sahel, en el sentido de que ya Dios había inquietado mi corazón para que cambiara ciertas cosas, pero el encuentro personal que yo tuve con Dios fue de la siguiente manera. Cuando regresé, la directiva me estaba esperando, hicimos la reunión de trabajo a la cual yo ya asistía, ya tenía un par de meses de estar asistiendo, y ese hombre, el presidente del capítulo, Dios lo usó, fíjate, de una manera muy especial. Uno lo entiende viéndolo en retrospectiva. Y me dice, ¿cómo Dios usa las personas en la forma correcta? Me dice, ingeniero, me dice, hemos decidido como junta directiva capitular darle el puesto más importante de esta junta directiva. Cuando ese hombre dijo eso, yo dije, quizás ya me van a dar de presidente y yo acababa de llegar. Hemos decidido darle el puesto de director de intercesión. Cuando ese hombre dijo eso, yo sabía lo que era interceder. Claro, ya habías tenido todo, Que es una profundidad de lo que era. Ponerme delante de Dios a orar por ustedes. O sea, pero como un hombre con todos los desórdenes que yo tenía, podía hacer eso. Entonces, ese día yo tuve un encuentro personal con Dios. Yo más por vergüenza le dije al presidente que sí, me voy a la casa, Neto, y te lo aseguro, Dios pone el querer, Dios pone el hacer. Ese día, Dios puso el querer en mi corazón, tomar ese reto y realmente hacerlo realidad, pero hacerlo bien. Entonces, llego a mi casa, me pongo de rodillas delante de mi cama y le digo una oración bien sencilla. Digo, Señor, si usted quiere que yo le sirva, quite de mi corazón todo aquello que a usted no le agrada. Mira, Neto y Beth, Dios hizo algo extraordinario, se lo digo con toda propiedad, delante de Dios. Dios transformó mi corazón. Yo al siguiente día, eso fue un lunes de 2008, de enero de 2008, al siguiente día yo era un hombre completamente diferente. Mira, en primer lugar, Neto, Beth, Dios puso claridad en mi corazón acerca de el temor de Dios. Fíjate que a mí me criaron pensando que Dios era un Dios de castigo. Así me criaron a mí. Por eso yo no quería tener una relación con un Dios que te castiga. Entonces, ahí me cayó el 20, como decimos, de que el temor de Dios no es más que, no es miedo, sino es un respeto reverente hacia la figura de Dios y que uno hace todo lo que tenga que hacer por agradarlo a Él. Yo, mira, Neto, al siguiente día, yo en mi corazón quería agradar al Señor. Yo todo lo que quería hacer era agradarlo a Él en primer lugar. Y vos sabés, y Beth sabe, que si uno agrada al Señor, vas a agradar a todos los demás, a tu esposa, a tus hijos, a la gente con tu familia, con los que trabajas, porque estás agradando al Señor. Entonces, esta convicción, Neto, fue algo que yo no lo había tenido porque yo hacía lo que yo quería, nunca fui obediente, siempre tuve a Dios, dijéramos, Dios en el cielo, yo aquí, pero que no se meta conmigo, no había comunión. Y poco a poco fui entendiendo que nuestra relación con Él es de obediencia. O sea, no hay otra manera de demostrarle nuestro amor, sino a través de la obediencia. Entonces comienzo a caminar con lo que me habían enseñado allá en el Sahel, con los principios porque eso es lo precioso de esta organización, que aquí te enseñan de una manera natural, de una manera espontánea, práctica, como hombres de negocios que somos, laicos, cómo realmente Dios nos quiere bendecir, pero todo amparado en su palabra, ¿verdad? Pero de una manera práctica. Entonces yo comienzo a practicar esos principios que Dios establece en su palabra y comienzo a caminar, pero principalmente, Neto, el cambio así radical fue que a mí entendí cuál es el temor de Dios
Y yo desde ese tiempo yo soy un hombre temeroso de Dios y que camina para agradarlo a Él. Y ahí empieza a cambiar todo, por supuesto. Ahora, obviamente, ¿verdad? Fue el encuentro que tú tuviste, pues el cambio que tuviste prácticamente de un día para otro. Ahora, ¿cómo ese cambio impactó realmente todas las demás áreas de tu vida? Estamos hablando como padre, como esposo, como empresario, como servidor ahora de la fraternidad, ¿verdad? Sí, eso es muy importante. ¿Cuál fue el cambio que su familia percibió? ¿Qué sentían? ¿Cómo sentían que era ese nuevo Michael Steele? Bueno, la primera que lo notó fue mi esposa, obviamente, porque en primer lugar vio un hombre completamente diferente. En primer lugar, ya aquel hombre vanidoso, orgulloso, cambió completamente. Yo ya nunca tuve palabras hirientes hacia ella o recordarle cosas del pasado, que yo era una de las cosas que me costaba superar, porque yo era muy bueno juzgando a los demás, pero no podía ver la vida que yo tenía en mi ojo, pero sí la paja, el enojo, principalmente en mi esposa. Entonces ella empezó a ver ese cambio en mí, empezó a ver un Omar completamente diferente, un Omar respetuoso, un Omar que ya no la hería, un Omar que comenzó a amarla, a decirle que la amaba, a respetarla, a honrarla. Quiero decir, Neto e Ivette, que yo a partir de ahí fui un hombre fiel. Yo no podía, fíjate que yo tenía una atadura. Yo tenía una atadura, después lo entendí, que era una atadura que venía de generaciones. Entonces yo no podía ser fiel, era una cosa que yo no podía, no estaba dentro de mí. Es como aquellas adicciones, ¿verdad? Que uno dice, yo no puedo, pero como aquí no se trata de uno, sino que se trata, como decía Ivette, ¿verdad? De la visión, que por el poder del Espíritu Santo, Él nos transforma. Entonces, desde ese entonces, yo soy un hombre completamente fiel, un hombre que empezó a darle lugar a mi esposa. Como te digo, no estábamos casados. Una de las cosas concretas, Ivette, con respecto a su pregunta, es que yo me caso con mi esposa. Yo le pido matrimonio a ella, ya estando en fraternidad, la mitad en la invitación, ¿cómo se llama? En la fiesta, en la ceremonia, la mitad era fraternidad, de mi capítulo Gran Bonanza. Y yo testifiqué ese día de por qué yo estaba tomando esa decisión. Y te digo, fue una cosa, pero maravillosa, muy especial nuestro matrimonio, nuestra unión, ¿verdad? Ya había nacido nuestro segundo hijo también, producto de nuestro matrimonio, y obviamente ya estaban los dos primeros. Entonces ya teníamos 4 hijos, ya estaba Mateo. Entonces yo me caso con ella y a partir de ahí, Neto y Ivette, he sido un hombre de familia, un hombre que no quería compromiso. Para mí el compromiso era mala palabra, no quería tener hijos. Ahora soy un hombre de hogar, Neto. Yo te digo, de veras, se los digo a ustedes, yo disfruto a mi familia, me encanta estar en mi casa, me encanta compartir con ellos, me encanta estar con mi esposa. Todos los días desayunamos juntos. No hay día que, solamente el día del evento del capítulo, siempre desayunamos juntos, almorzamos juntos, tenemos una buena relación, tenemos esa armonía que solamente viene de Dios. Y ese hombre fue transformado por Dios, porque yo de veras no quería tener familia. Y desde este tiempo hasta acá, ¿qué más hace Omar Portillo en fraternidad? Bueno, fíjese que Dios me llamó desde el inicio, empecé con el tema de la intercesión. Me acuerdo ese año 2008, yo me metí, Neto, porque mira, Neto, aquí no se trata, dijéramos, de puestos o de responsabilidades asignadas, sino se trata de realmente servir. Y cuando uno quiere servir, uno ve cómo le sirve al Señor. Entonces, aún cuando a mí me llamaron para ser el intercesor de mi capítulo, yo comienzo a trabajar, pero de una manera en la que dijéramos, fui muy activo todo ese año en el tema de la intercesión. Yo oraba por los fraternos, les decía si tenían alguna necesidad y les decía, vengan. Mira, te voy a comentar un caso rápidamente. Un hombre de ese capítulo, un hombre como de unos 60 años, le diagnostican cáncer en la próstata. Ese hombre llega a mí y me dice, ingeniero, cuando comienza a relatarme lo que el doctor le había dicho, él ¿cómo se llama? Se quebró, ¿verdad? Se quebró, empezó a llorar. Y fíjate mi reacción, Neto, mi reacción ante eso, yo le digo, mire,
no se preocupe. Para Dios, eso es como quitarle un pelo a un gato. Le digo. Así le dije, el hombre quedó maravillado y me dijo, ingeniero, si es cáncer, no importa. Desde hoy empezamos a orar. Y te puedo decir, para gloria de Dios, 2 años después ese hombre estaba recibiendo la remisión de parte de los médicos, que estaba completamente sano. ¿Eso quién lo hace? Dios. Dios a través de esta organización que nos enseña que en la oración hay poder. Así que comienzo a trabajar en esa línea, a servir. Al siguiente año pues ya me incorporo a la directiva. Hoy sí, ¿verdad? Me eligen presidente, empiezo a servir en el capítulo. Luego ya me llaman en el 2011 a ser parte del comité de Saheles, de aquí, de fraternidad. Estuve como 4 años sirviendo ahí, ¿verdad? Y vos sabés que eso te sirve porque dijéramos, te capacitan, uno conoce muchos detalles, etcétera. Y comienzo una carrera de servicio. El Omar, orgulloso, vanidoso, ahora es un servidor. Y lo hago de verdad, te lo digo, yo siento gozo en el servicio, porque en mi interior yo siento que es la manera, lo menos que yo puedo hacer para demostrarle el amor que yo le tengo a Dios, porque yo le sirvo a Él por amor. Y ahí pues empezamos a servir dijéramos, en la directiva nacional, incluso a nivel internacional, pues Dios nos ha llamado a servirle dentro del tema de la intercesión. Hace poco en un evento grande que tuvimos, que tú estabas ahí, yo decía que el significado del nombre Omar y en árabe es el de larga vida, lo cual yo pues lo recibo, pero cuando uno va al hebreo, el significado en hebreo significa el que ora, el que ora. Entonces yo siento que yo estoy marcado y aún por el nombre, y tengo ese llamado especial, Neto, que Dios me ha hecho a orar por las personas. Ese es el llamado que yo siento en mi corazón, que Dios me ha hecho a orar por las personas. Y quiero decirte que en el 2020, cuando estábamos todos encerrados en la pandemia, la convención mundial de esta organización, que iba a ser en Miami, por obvias razones se clausuró, ¿verdad? De forma presencial. Exacto, pero se hizo de manera virtual. Entonces ahí yo fui llamado, fíjate, Neto e Ivette, fui llamado a servir como, dijéramos, de los coordinadores de intercesión para la Convención Mundial. Luego de la Convención Mundial, Dios nos puso claridad en el corazón de que este ministerio dentro de la organización era algo que nosotros debíamos trabajar aún más y darle un mayor empuje. Porque te voy a dar un dato específico. Durante la Convención Mundial, nosotros activamos las salas virtuales de oración. El solo hecho de llegar a eso en tan solo 5 o 6 días que logramos armar esa plataforma fue solamente con el poder del Espíritu Santo y bajo la guianza de Dios. Pero lo que te quiero decir, en 3 días de la Convención Mundial, nosotros atendimos 15.455 solicitudes de oración con un equipo de más de 250 servidores a nivel de Latinoamérica. Mira, era una locura, Neto, trabajando día y noche para atender a esta gente. Y esto quedó marcado en nuestro corazón de ver que la gente estaba necesitada y que la fraternidad debía de dar una respuesta a estas personas. Entonces nació el Ministerio de Intercesión y Oración, no porque las autoridades dentro de la fraternidad, sí, no porque las autoridades nos hayan dado un lineamiento, sino porque Dios mismo nos inquietó al ver las autoridades esto. Dijeron, Omar, me dijeron, Omar, necesitamos que tú te hagas cargo de la intercesión ya de ahora en adelante para todos los eventos que vienen. Si tú te acordás, Neto y Ivette, después de la Convención Mundial en el 2020 venían las cumbres de liderazgo. Una fue en Latinoamérica, empezamos aquí, luego Estados Unidos, Europa, África y Asia. Entonces estuvimos sirviendo en esa línea, Neto, hasta diciembre del 2020. En el 2021, en febrero del 2021, nuestro recordado y amado ingeniero Mario García Olvera, presidente internacional de esta organización, me llama y me da el cargo de director de intercesión para Latinoamérica. Ya de una manera formal y que viniendo de la internacional ya nosotros veníamos trabajando, pero ya de una manera formal comenzamos a trabajar
ya con todos los presidentes de Latinoamérica, ¿verdad? Trabajando, y desde entonces hemos venido trabajando en esta línea, de manera que ahora, tú ya sabes, es un pilar de nuestra organización, ya con nuestro nuevo presidente, el señor Francis Boguso, que el Señor lo ha inquietado para que este ministerio de oración, porque es un ministerio especial, así se le cataloga dentro de la organización, ministerio especial de oración, es un pilar fundamental. ¿Por qué? Porque Dios quiere no que pasemos orando todo el día, no. Se trata de buscar al Señor en oración para que nos dé lineamientos, como se los dio a Demos Shakarian el día que recibió la visión. Ese hombre se postró delante de Dios y recibió la visión en un momento de oración, postrado. De eso se trata, de recibir lineamientos, de recibir claridad de la voluntad de Dios, ejercerla, y ahí vamos caminando. Bueno, hemos visto digamos, el resumen de lo que fue la vida del ingeniero Omar Portillo Dabú, cómo él creció, cómo él llegó a la fraternidad, a que fue en San Pedro Sula, que lo llevaron, luego viene a El Salvador y luego recibe a Jesucristo y su vida empieza a ser transformada, su familia está transformada, sus negocios son transformados y se vuelve un servidor específicamente en la intercesión. Así que este ha sido realmente el testimonio del ingeniero Portillo Dabú. Vemos a través del testimonio del ingeniero Omar Portillo Dabú cómo se cumple la misión en su vida, porque de un hombre muerto en vida, con muchos problemas a nivel emocional, por así decirlo, una falta de compromiso, vemos cómo Dios lo transforma a través del Espíritu Santo y cómo ahora es un servidor fiel de Dios, cómo Él a través de la oración que hace por muchas personas, no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial, ha logrado y sin duda ha logrado sanar corazones a través del servicio que Él está prestando en fraternidad. Ahora, todos se preguntarán cómo se hace para ir a un evento de fraternidad. Bueno, quiero decirles que los que llegan por primera vez son invitados, ¿verdad? Normalmente nosotros hacemos desayunos, almuerzos y cena en todo El Salvador, en todo El Salvador, en todos los lugares, ciudades, pueblos. Hay lo que nosotros le llamamos un capítulo. Un capítulo es un grupo de hombres, mujeres o jóvenes, los cuales se reúnen en desayuno, almuerzo o cena. Entonces, si ustedes, los que nos están viendo y han puesto atención de la transformación del ingeniero Portillo Dabú, les voy a dejar unos teléfonos para que puedan ustedes llamar, ya sea llamar o mensaje de WhatsApp, para que pregunten dónde hay un capítulo. Yo quiero ir, yo quiero recibir esos milagros que ha recibido el ingeniero Portillo Dabú. Así que se los digo, ¿verdad? 2246-3720, repito, 2246-3720 o en el WhatsApp 7962-3182. Repito, puede mandar su mensaje de WhatsApp al número 7962-3182. Así que, y para finalizar, queremos darle las gracias por contarnos, por abrir su corazón, su vida al ingeniero Portillo Dabú. Sin embargo, queremos pedirle en este momento, ¿verdad?, lo que nosotros a la final de todos nuestros eventos, nosotros hacemos un llamado para que las personas se acerquen a Jesucristo y hagan una oración especial. Así que le vamos a pedir al ingeniero que nos haga esta oración especial para cerrar este gran programa de la mejor noticia. Muchas gracias, Neto. Y realmente es súper importante tener claro que a través de esta oración que vamos a hacer, que es corta, sencilla, pero que encierra un poder tremendo que puede transformar nuestra vida, porque a través de esta oración nosotros adquirimos la identidad correcta, que es ser hijos de Dios. Y cuando nosotros somos hijos de Dios, todo cambia, porque Dios comienza a ser el centro de nuestra vida y porque sabemos que a pesar de dificultades, enfermedades, situaciones financieras difíciles, situaciones familiares complicadas,
sabemos que si somos sus hijos, Él va a tener cuidado de cada uno de nosotros. Así que yo les pido, ahí donde usted se encuentra, que me acompañe en esta oración, hágala con voz audible para que realmente haya un compromiso oral de parte suya. Así que yo le pido que repita después de mí. Señor Jesús, en esta hora vengo ante ti con un corazón sencillo y humilde a pedirte perdón por mis pecados, mis errores y mis malas decisiones. Y en esta hora yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que hagas de mí la persona que siempre has querido que yo sea. Amén. Amén. Muchas gracias. Le damos las gracias al ingeniero Omar Portillo Dahut por compartir su maravilloso testimonio y cómo Dios ha transformado su vida a través de su testimonio de vida, a través de su testimonio familiar, a través de su testimonio académico y en todas las áreas de su vida, cómo Dios ahora es el centro de todo lo que Él hace y cómo el servicio que Él ha realizado y que realiza en esta organización lo ha llevado a tener una relación directa y estrecha con Dios. Lo invitamos a usted que ha estado escuchando este testimonio a que esté pendiente de los próximos eventos de La Mejor Noticia y sobre todo que no olvide que Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo lo está esperando a usted con los brazos abiertos para que pueda asistir a un evento presencial, ya sea desayuno, almuerzo o cena. Puede buscarnos a través de nuestras redes sociales también, además de los números que ya compartimos, para que usted pueda tener y vivir la experiencia que el ingeniero Dahut ha vivido en su vida. Este ha sido la mejor noticia de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Nos vemos en el próximo programa.